Escuela de la obediencia. Saúl se dispuso a sí mismo para ofrecer el sacrificio. Cuando Samuel vino le dijo: «Eres un necio», le replicó Samuel, «no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dios no honrará a ningún hombre que no sea obediente». Saúl tuvo una segunda oportunidad para poder demostrar lo que había en su corazón. Él fue enviado para ejecutar el juicio de Dios contra Amalek. Él obedece y reúne un ejército de 200,000 hombres, emprende el viaje hacia el desierto y destruye a Amalek. Y el Señor le había ordenado destruir absolutamente todo, sin tener piedad de él. Pero Saúl perdonó la vida a lo mejor del ganado y las ovejas y a Agag. Dios le habló a Samuel: «Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones». Primera de Samuel 15:11. Cuando vino Samuel, Saúl le dice 2 veces: «He cumplido las instrucciones del Señor». Versículo 13. «Yo sí he obedecido la voz del Señor». Versículo 20. Y así lo había hecho, como muchos podrían pensar, pero su obediencia no había sido total. Dios reclama una obediencia total y exacta. Dios había dicho: «Destruye absolutamente todo y no tengas piedad de él». Esto él no lo había hecho, sino que perdonó lo mejor de las ovejas para un sacrificio al Señor. Pero Samuel respondió: «¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice?» El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15, 22, 23. Un caso triste de obediencia es cuando se cumple con solo una parte del mandamiento de Dios, pero todavía no alcanza a hacer la obediencia que Dios pide. Dios dice: «De todo pecado y de toda desobediencia destruye completamente todo. No te apiades de él». Que Dios nos revele si respetamos todos los detalles con Él y buscamos destruir absolutamente todo sin perdonar nada, que no esté en perfecta armonía con su voluntad. Solo una obediencia sincera, aun a los más mínimos detalles, puede satisfacer a Dios. Que nada menos le satisfaga a usted, para que cuando digamos «he obedecido», Dios no diga «has desechado la palabra del Señor». Séptimo. Solo una palabra más del Antiguo Testamento. Después de Deuteronomio, Jeremías es el libro que más contiene la palabra obedecer. Aunque cielos, mayormente en relación con la queja de que el pueblo no había obedecido, Dios resume todos sus tratos con los padres en una sola expresión. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Jeremías 7, 22, 23. Quiera Dios que podamos aprender de todo lo que Dios habla en cuanto a sacrificios, incluso del sacrificio de su Hijo amado. Está subordinado a una sola cosa, y es tener a su criatura restaurada para una obediencia plena, para entrar en todo el extraordinario significado de la palabra. Yo seré vuestro Dios. No hay otra vía de acceso sino esta: obedezcan mi voz. Llegamos al Nuevo Testamento. Aquí pensamos enseguida en nuestro bendito Señor y en la prominencia que Él da a la obediencia como la única cosa para la que Él vino al mundo. Aquel que entró con su «he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad». Hebreos 10:7. Siempre confeso a los hombres: no busco mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 5:30. De todo lo que hizo y de todo lo que sufrió, aún hasta la muerte, Él dijo:
Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Juan 10:18. Si nos volvemos a su enseñanza, encontraremos en todas partes que la obediencia que Él rindió es lo que Él reclama de todos los que llegarían a ser sus discípulos. Durante todo su ministerio, desde el principio y hasta el final, la obediencia es la esencia misma de la salvación. En el Sermón del Monte, Él empezó con esto: nadie puede entrar en el reino sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Y en el discurso de despedida, cuán maravillosamente Él revela el carácter espiritual de la verdadera obediencia, como nacida del amor e inspirada por Él, y como que también abre el camino hacia el amor de Dios. Guarde en su corazón las maravillosas palabras: si usted me ama, obedecerá mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Yo también lo amaré y me manifestaré a él, le contestó Jesús. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Juan 14, 15, 16, 21, 23. Ninguna otra expresión podría expresar con más simpleza o con más poder el extraordinariamente glorioso lugar que Cristo le da a la obediencia, junto con su doble posibilidad. Primero, como únicamente posible para un corazón que ama. Segundo, como que posibilita todo lo que Dios tiene para dar de su Espíritu Santo, de su amor maravilloso y de su vida en Cristo Jesús. No conozco ningún pasaje de la Biblia Escritura que pueda dar una revelación mayor de la vida espiritual o del poder de la obediencia en amor como su única condición. Oremos a Dios con mucha seriedad para que por medio de su Espíritu Santo su luz pueda transfigurar nuestra obediencia diaria con su gloria celestial. Vea cómo todo esto se confirma en el capítulo siguiente. Cuán bien conocemos la parábola de la vid. Cuán a menudo y cuán seriamente hemos pedido el ser capaces de permanecer constantes en Cristo. Hemos pensado en estudiar más la Biblia, en tener más fe, en orar más, en tener más comunión con Dios, y hemos pasado por alto la verdad más simple que Jesús tan claramente nos enseña: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Juan 15:10. Además de su divina aprobación. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 15:10b. Tanto para Él como para nosotros, la única manera bajo el cielo para permanecer en el amor divino es guardar sus mandamientos. Permítame preguntar, ¿lo sabía usted? ¿Lo había escuchado en alguna prédica? ¿Lo creyó y realmente experimentó que la obediencia en la tierra es la llave hacia un lugar en el amor de Dios en el cielo? A menos que haya alguna correspondencia entre el sincero amor de Dios en el cielo y nuestra sincera y amorosa obediencia en la tierra, Cristo no podrá manifestarse a nosotros, Dios no podrá permanecer en nosotros y nosotros no podremos permanecer en su amor. Los versículos de apertura, como en los del cierre, tenemos la expresión: a todas las naciones que obedezcan a la fe, Romanos 1:5, Romanos 16:26, como aquella por la que él fue hecho apóstol. Él había de lo que Dios había forjado para ser obedientes a los gentiles. Él enseña que como la obediencia de Cristo nos hace justo, nosotros llegamos a ser siervos de la obediencia que lleva a la justicia. Romanos 5:19, Romanos 6:16. Así como la desobediencia en Adán y en nosotros fue lo único que produjo muerte, así también la obediencia en Cristo y en nosotros es lo único que el Evangelio hace conocer como el camino de restauración hacia Dios y hacia su favor. Todos sabemos cómo Santiago nos advierte de no ser oidores de la palabra, sino hacedores, y explica cómo Abraham fue justificado y su fe perfeccionada por medio de sus obras. En la primera carta de Pedro solo tenemos que observar en el primer capítulo para ver el lugar que la obediencia tiene en su sistema. En el versículo 2 él les habla según la previsión de Dios el Padre,
mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimido por la sangre, y de esta manera nos señala a la obediencia.